Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, buena energía y muchas emociones. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que sé que a muchos les encanta y les genera mucha curiosidad, los romances de las estrellas turcas. Y más específicamente vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, uno de esos que nos encanta destripar y analizar, el supuesto romance entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, en una fiesta inolvidable. Ya sé lo que están pensando, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Hay algo más que el trabajo que los une? Prepárense para sumergirnos en este misterio y desentrañar todos los detalles. Vamos a hablar de esa fiesta, de lo que se rumorea, de las pistas que hemos encontrado y de las reacciones de los fans. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, especulaciones y mucho drama. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición, si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que sé que les gusta tanto. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, dos de los nombres más grandes de la televisión turca. Dos actores talentosísimos, guapos y con legiones de fans en todo el mundo. Burak, conocido por sus papeles en Kara Sevda, Kurulus, Osman y Neslihan, que nos cautivó en Kara Sevda junto a Burak, y también en series como Fatih Arbiye y Sefirin Kazeta. Dos nombres que brillan con luz propia, que han forjado carreras exitosas y que, por supuesto, han sido objeto de rumores y especulaciones sobre sus vidas privadas. Pero, ¿qué es lo que realmente nos interesa hoy? La famosa fiesta. La fiesta de la que todos hablan. La fiesta que, según los rumores, habría sido el escenario de un encuentro muy especial entre estos dos actores. Los chismes comenzaron a circular como la pólvora, y las redes sociales ardieron en llamas. ¿Qué pasó en esa fiesta para despertar tanta curiosidad? ¿Realmente hubo algo más que una simple conversación entre ellos? Lo primero que debemos tener en cuenta es que los detalles de esta fiesta son vagos. No tenemos imágenes claras, ni testimonios directos, ni pruebas contundentes. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y comentarios en las redes sociales. Pero como buenos investigadores de los dramas turcos, vamos a analizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Vamos a desmenuzar cada rumor, cada pista, cada gesto y cada declaración para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio. La industria del entretenimiento turco, como todos sabemos, es un caldo de cultivo para los rumores. Las vidas de los actores y actrices, sus romances, sus amistades y sus enemistades, son constantemente escrutadas por la prensa y por los fans. Las redes sociales, por su parte, han amplificado este fenómeno, permitiendo que los chismes se propaguen a la velocidad del rayo. Y en este contexto, la supuesta fiesta entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul se convirtió en la comidilla de todos. Se dice que la fiesta fue un evento privado con una lista de invitados selecta, compuesta en su mayoría por personalidades del mundo del espectáculo turco. La atmósfera era de celebración, música, baile y, por supuesto, mucho glamour. Imaginen una noche llena de luces, risas, elegantes vestidos y trajes, y el sonido de la música turca de fondo. Un ambiente perfecto para que las miradas se crucen y los corazones latan más fuerte. Y en medio de todo este ambiente los rumores indican que Burak y Neslihan estuvieron muy cercanos. Se habla de miradas cómplices, de conversaciones largas y de momentos de risas compartidas. Pero, ¿dónde y cuándo tuvo lugar esta misteriosa fiesta? Aunque los detalles precisos son escasos, se especula que el evento se celebró en Estambul, en un lugar exclusivo y de alto nivel. Algunos medios sugirieron que podría haber sido en un lujoso club nocturno, en una elegante villa con vistas al Bósforo, o incluso en una fiesta organizada por algún productor o director de renombre. La fecha exacta también es incierta, pero se presume que fue durante el rodaje o después de la emisión de Kara Sevda, la serie que los unió profesionalmente y que de alguna manera plantó la semilla de estos rumores. Ahora bien, hay que ser realistas. En cualquier fiesta, sobre todo entre personas que se conocen y que comparten un trabajo, es normal que haya interacciones. Es normal que la gente hable, se ría y comparta momentos agradables. Pero, ¿qué hizo que esta fiesta fuera tan especial?
¿Qué hizo que los rumores se dispararan? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones. Algunos fans y medios de comunicación han interpretado estas interacciones como algo más que amistad. Han visto en las miradas, en las sonrisas y en la cercanía, una chispa, una conexión especial que va más allá de lo profesional. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada gesto de Burak y Neslihan, buscando señales de un posible romance. Y claro, la imaginación de los fans es ilimitada. Y a veces es la mejor fuente de entretenimiento. Los fans, al ser testigos del romance ficticio que se desarrolló entre Kemal y Nihan en Karasevda, no pudieron evitar transferir esa química y esa pasión a la vida real. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas. La intensidad de sus escenas, la complicidad que irradiaban en la pantalla, y la química palpable entre ellos, generaron una conexión muy fuerte con el público. Y es natural que los fans deseen que esa conexión trascienda la ficción. Por supuesto, la reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Empezaron a circular mensajes, comentarios y análisis de cada foto y vídeo que se publicaba. Se analizaron las expresiones faciales de Burak y Neslihan, se compararon sus miradas, y se especuló sobre el posible futuro de esta relación. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de debates acalorados y de teorías conspirativas. Los hashtags relacionados con Burak y Neslihan se convirtieron en tendencia, y las noticias sobre la supuesta fiesta se propagaron rápidamente. Por el lado de Burak, muchos saben que está casado con Fariye Evcen, otra gran actriz turca. La pareja tiene un hijo y aparentemente una relación muy sólida. Fariye es una figura muy querida en Turquía y su relación con Burak es ampliamente admirada. Por lo tanto, las especulaciones sobre un posible romance con Neslihan generaron mucha controversia. Los fans se dividieron. Algunos defendían a Burak y a su esposa, argumentando que todo era un simple rumor y que no había nada que justificar. Otros, por el contrario, se dejaron llevar por la fantasía y empezaron a imaginar un romance secreto entre los dos actores. La reacción de los fans de Burak fue de sorpresa y en muchos casos de decepción. Muchos admiradores de Fariye defendieron a la actriz, argumentando que era inaceptable que se especulara sobre la infidelidad de su esposo. Los fans de Burak, por su parte, se mostraron divididos, algunos defendiendo la inocencia del actor y otros sintiéndose atraídos por la idea de un posible romance con Neslihan. En cuanto a Neslihan, en ese momento estaba casada con Kadir Doğulu, también actor. Kadir es un actor muy respetado en Turquía, y su relación con Neslihan siempre ha sido considerada como una de las más sólidas y envidiadas del mundo del espectáculo turco. Al igual que en el caso de Burak, los fans se preguntaron si esta supuesta cercanía con Burak podría afectar su relación. La reacción de los fans de Neslihan fue similar a la de los fans de Burak. Muchos defendieron a la actriz y a su esposo, argumentando que los rumores eran infundados y que no había ninguna evidencia que justificara las especulaciones. Otros, por otro lado, se mostraron intrigados por la posibilidad de un romance entre Neslihan y Burak, y comenzaron a analizar cada detalle de sus apariciones públicas. Sin embargo, es importante señalar que hasta la fecha ni Burak, ni Neslihan, ni sus respectivos cónyuges han confirmado ni desmentido estos rumores. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha mantenido el misterio en el aire. Esta falta de declaraciones oficiales ha dejado un vacío que los fans y los medios de comunicación han llenado con sus propias interpretaciones y conjeturas. La estrategia de silencio por parte de los implicados puede tener varias explicaciones. Podría ser que no quisieran dar importancia a los rumores y que prefirieran ignorarlos. También podría ser que quisieran proteger su vida privada y evitar alimentar la curiosidad de los medios y de los fans. O quizás simplemente no quisieran confirmar ni desmentir nada para no interferir en el éxito de Karasevda, que en ese momento seguía siendo muy popular. En definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente un romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en esa fiesta? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los rumores han sido intensos, que han generado mucha expectación y que han puesto a los fans a debatir y analizar cada detalle. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus dramas, sus secretos y sus romances. Y en ocasiones la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. Los actores, al ser figuras públicas, se convierten en objeto de deseo y de especulación.
Y por supuesto los fans siempre están ávidos de noticias, de chismes y de detalles sobre la vida privada de sus ídolos. Lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Burak y Neslihan en Karasevda fue innegable. Su trabajo en la serie los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas por el público. La serie, que se centra en la historia de amor entre Kemal y Nihan, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de intriga, drama y pasión, y la excelente interpretación de Burak y Neslihan, convirtieron a Karasevda en un fenómeno televisivo. La serie exploró temas como el amor prohibido, la lucha de clases, la venganza y la redención. Los personajes de Kemal y Nihan, a pesar de las adversidades y de los obstáculos que se interponían en su camino, lucharon por su amor hasta el final. La química entre Burak y Neslihan fue fundamental para el éxito de la serie. Los actores lograron transmitir la pasión, la ternura y el sufrimiento de sus personajes, y se ganaron el cariño y la admiración del público. Y aunque no sepamos qué pasó exactamente en esa fiesta, lo que sí sabemos es que la conexión entre estos dos actores es innegable. La conexión que existe entre dos personas que comparten un trabajo, que pasan horas juntos en el set, y que deben interpretar escenas de amor y de pasión, es muy fuerte. Y en ocasiones esa conexión puede trascender la ficción y convertirse en algo más. Es importante recordar que aunque los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan han sido muy intensos, no hay pruebas concretas que los confirmen. Los detalles de la fiesta son vagos y las interpretaciones de los fans y de los medios de comunicación son subjetivas. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra industria, está llena de misterios y de secretos. Y a veces la verdad es difícil de desentrañar. En cualquier caso, la supuesta fiesta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul ha generado un gran debate entre los fans y ha puesto de manifiesto el interés que despiertan las vidas privadas de las estrellas turcas. Los rumores, las especulaciones y las conjeturas son parte del juego, y los fans siempre están ansiosos por descubrir los entresijos de la vida de sus ídolos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Hemos hablado de la famosa fiesta, de los rumores, de las reacciones de los fans y de las posibles interpretaciones. Como siempre, la realidad puede ser muy diferente de lo que imaginamos, pero lo importante es que nos hemos divertido, que hemos analizado, y que hemos disfrutado de una buena dosis de drama turco. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leerlas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.